Hay momentos en la vida en los que, aún teniendo todo lo que se supone que deberías tener, sientes por dentro un silencio pesado, casi insoportable. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples con tus responsabilidades, pero algo en tu interior está apagado. Es como si hubieras perdido el hilo que unía tus días, como si cada mañana fuera solo una repetición vacía de la anterior. Nada te emociona demasiado, nada te duele del todo, simplemente avanza en automático. Y quizás, en silencio te preguntas, ¿para qué todo esto? Tal vez ha pasado por una ruptura que te dejó sin futuro en la imaginación. Tal vez perdiste un trabajo, una amistad, una oportunidad que creías que lo cambiaría todo. O puede que simplemente la rutina haya ido erosionando poco a poco tu entusiasmo hasta dejarte en un estado de apatía que te da vergüenza admitir. No es que no quieras vivir, es que ya no sabes cómo hacerlo con sentido. El mundo sigue girando, la gente sigue con sus metas, sus sonrisas, sus proyectos, y tú te sientes como un espectador distante, atrapado en un tipo de vacío que no siempre se ve desde fuera, pero que te pesa en el pecho todos los días. La filosofía estoica nació precisamente en contextos así, en medio del caos, la pérdida, el exilio, la enfermedad, la muerte, la traición. No fue creado desde un sillón cómodo, sino en la arena de la vida real. Hombres como Epicteto, que nació esclavo, Marco Aurelio, que gobernó un imperio rodeado de guerras y pestes. Séneca, exiliado, enfermo, acusado, sabían lo que era ver cómo la vida se desmoronaba y aún así encontrar una forma de mantenerse en pie. Ellos también miraron de frente el vacío. La diferencia es que decidió no huir de él, sino usarlo como punto de partida para reconstruir algo más profundo. Cuando la vida deja de tener sentido, lo primero que solemos hacer es buscar más ruido para no escuchar el silencio interior. Más distracciones, más pantallas, más compromisos, más planos que nos llenen el calendario aunque no nos llenen el alma. Pero el estoicismo te propone lo contrario: detenerte, no correr, no llenar, no tapar, detenerte y mirar de frente ese vacío, reconocer que lo que antes te sostenía ya no es suficiente, que los viejos sueños ya no te alcanzan, que lo que antes te motivaba hoy siente sabor a cartón y lejos de verlo como un fracaso, entenderlo como una puerta. Ese vacío no es el final. Es el lugar donde mueren tus ilusiones superficiales para que nazca algo más verdadero. El problema es que nadie nos enseña a atravesar ese espacio oscuro sin entrar en pánico. Nos dijeron cómo conseguir logros, pero no cómo seguir viviendo cuando los logros ya no tienen el mismo brillo. Nos enseñaron a perseguir metas, pero no a sostenernos cuando las metas se caen o se cumplen, y la sensación de plenitud dura apenas unos días. Los estoicos empezarían por hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Sobre qué habías construido el sentido de tu vida? Tal vez, sin darte cuenta, lo habías puesto en cosas que no dependían de ti. Una persona, un trabajo, una imagen, un resultado. Y cuando eso se fue, se llevó consigo todo tu ¿para qué? No es que tu vida no tenga sentido. Es que el sentido que elegiste era demasiado frágil. Se apoyaba en algo que el tiempo, el azar o las decisiones de otros podían arrancarte. Por eso el camino estoico para salir del vacío no comienza agregando cosas, sino desmontando, quitando capas, preguntándote con brutal honestidad: si ya no puedo apoyar mi sentido en esto, ¿qué queda? Y lo que queda, aunque al principio parezca poco, es lo más importante: tú. Tu carácter, tus decisiones, tu capacidad de actuar hoy, incluso cuando no sientes ganas de nada, tu poder para responder con dignidad incluso en medio del cansancio y la apatía. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella.
Y tal vez ahora mismo tu mente te repite una y otra vez que nada vale la pena, que da igual lo que hagas, que nada cambiará. Pero el estoicismo te dice: no confundes tu estado actual con la verdad eterna sobre tu vida. Estás mirando el mundo a través del filtro del cansancio, la tristeza o la decepción. No eres tú el problema, es la lente con la que estás viendo todo. La primera decisión estoica en el vacío es humilde, pero poderosa. Elige no creerle ciegamente a esa voz que te dice que nada tiene sentido. No se trata de fingir optimismo ni de repetir frases vacías, sino de dar un paso hacia atrás y decirte: ahora mismo me siento así, pero eso no significa que esta sea toda la realidad. Esa pequeña grieta en el discurso del vacío es suficiente para que entre un poco de luz. No necesitas tener esperanza en todo, solo en una cosa, que aún puedes elegir cómo responder al hecho de sentirte así. Cuando la vida deja de tener sentido, lo más peligroso no es la tristeza, sino la sensación de inutilidad, de creer que ya no hay nada que puedas hacer. El estoicismo entra justamente ahí y te dice: mientras puedas pensar, puedes revisar tus creencias. Mientras puedas, puedes respirar y elegir una acción diferente. Mientras puedas levantarte, aunque sea despacio, aún puedes construir. El sentido no siempre se siente. Muchas veces se fabrica caminando paso a paso con actos pequeños que parecen insignificantes, pero que van tejiendo un nuevo hilo interior. Tal vez hoy no veas el futuro con claridad. Tal vez no tengas un gran sueño que te despierte con entusiasmo. Está bien, no hay fuerzas. Los estoicos no te dirían que inventas un propósito grandioso de la nada. Te dirían: vuelve a lo esencial. Pregúntate: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy aunque no tenga claro hacia dónde voy? Porque el sentido, para ellos, no estaba en una meta externa, sino en la forma en que vives cada día, en la virtud, en la coherencia, en la capacidad de hacer lo correcto, aunque nadie mire, aunque tú mismo sientas que da igual. Y es ahí, en medio del vacío, donde empieza de verdad el camino estoico. No cuando todo está claro, sino precisamente cuando no tienes claro nada y aún así decides no rendirte ante la indiferencia. Cuando eliges, aunque sea por un día, comportarte como si tu vida importa, aunque una parte de ti todavía no lo sienta. Esa decisión repetida es el primer acto de reconstrucción. Cuando decides comportarte como si tu vida importara, incluso en los días en los que no sientes nada, estás dando un paso profundamente estoico. Estás separando tu voluntad de tu estado emocional. Estás diciendo sin palabras: aunque ahora mismo no vea el sentido, voy a actuar con dignidad. Y eso, para los estoicos, ya es vivir conforme a la naturaleza más alta del ser humano. Usar la razón y la voluntad para guiarse, no solo el impulso y el ánimo del momento. En este punto, aparece una pregunta clave. Si lo que me sostenía ya no me sostiene, ¿qué puede sostenerme ahora? Y aquí el estoicismo ofrece una respuesta incómoda pero liberadora. Deja de buscar el sentido solo en lo que recibes y empieza a buscarlo en lo que das. Cuando tu vida se reduce a lo que el mundo me da, es cuestión de tiempo que sientas vacío, porque nada externo es estable ni infinito. Pero cuando empiezas a preguntarte: ¿qué puedo aportar yo incluso desde mi dolor? La historia cambia. No se trata de hacer grandes gestos ni de salvar al mundo. A veces, el primer aporte es tan simple como no rendirte hoy. Levantarte, ducharte, salir a caminar, responder con amabilidad a alguien, cumplir con una pequeña responsabilidad. No parece épico, pero es profundamente humano. Estás diciendo: aunque no entienda todo, voy a seguir eligiendo actuar de la mejor manera que pueda. Eso, para un estoico, ya es un triunfo interior.
Marco Aurelio, en medio de guerras, peste y traiciones, se repetía a sí mismo que su tarea era muy simple: ser un buen ser humano hoy. No controlar el imperio, no arreglar el mundo entero, no garantizar el futuro. Ser justo, ser valiente, ser moderado, ser sabio en la medida de sus fuerzas ese día. Cuando la vida pierde sentido, esa simplicidad puede parecer poca cosa, pero es una tabla de salvación. En vez de cargar con el propósito de mi vida entera, cargas con algo mucho más manejable. ¿Qué acto digno puedo hacer en las próximas horas? Epicteto insistía en que lo que nos destruye no son los hechos, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Cuando pierdes algo importante, la mente suele construir narrativas absolutas. Nunca volveré a sentirme bien. Nada vale la pena. Lo tiré todo a la basura. Ya es tarde para mí. El enfoque estoico no niega el dolor de la pérdida ni lo minimiza, pero cuestiona esas conclusiones totales. ¿Es verdad que nada vale la pena? ¿O es que ahora no puedes verlo? ¿Es verdad que es tarde o es que tienes miedo de empezar desde otro lugar? Cuestionar estas ideas no hace desaparecer el vacío de golpe, pero lo vuelve menos sólido, menos dogmático. Pasas de "mi vida no tiene sentido" a "ahora mismo no encuentro sentido, pero quizá pueda empezar a construir uno nuevo desde otro lugar". Esa pequeña diferencia abre espacio para la acción, y la acción repetida es la que acaba generando con el tiempo una sensación de sentido más profunda y estable. Otro punto crucial del enfoque estoico es aceptar que hay etapas en la vida que son inevitablemente de desorden, que hay temporadas donde pierdes cosas, personas, amarras y quedas flotando sin referencias claras. El error es creer que eso es anormal. Marco Aurelio vivió repitiéndose que todo es cambio, que la pérdida es inherente a estar vivo, que pretender que nada cambie es luchar contra la propia naturaleza del universo. Quizá una parte de tu sufrimiento no viene solo del vacío, sino de la resistencia a aceptarlo como una fase de transición. Aceptar no es resignarse a vivir vacío. Aceptar en clave estoica es dejar de pelear con la realidad para poder empezar a trabajar con ella. Es decirte: esto es lo que hay hoy. No es lo que hubiera elegido, no es lo que soñaba, pero es mi punto de partida real. Y si quiero reconstruir algo, tiene que ser desde aquí, no desde una fantasía de lo que debería ser. Esa aceptación es el suelo firme desde el cual se puede construir un nuevo sentido. En medio del vacío, la mente tiende a irse muy lejos, al pasado de lo que fue, al futuro de lo que nunca será. Pero los estoicos insisten una y otra vez en traer la atención al presente. A este tramo de tiempo, a este cuerpo que respira, a esta pequeña área donde todavía tienes poder. Cuando todo parece enorme e inmanejable, lo más sabio es encoger la escala, no preguntarte ¿qué haré con mi vida?, sino ¿qué puedo hacer con esta hora? No quién seré para siempre, sino quién elijo ser hoy en lo que tengo delante. El vacío duele más cuando no se hace nada con él. Se vuelve un pantano. El enfoque estoico te invita a convertirlo en un campo de entrenamiento. A decirte: no elegí este vacío, pero puedo elegir qué tipo de persona voy a ser mientras lo atravieso. ¿Voy a convertirme en alguien cínico, amargado, que usa su dolor como excusa para dañar o abandonar todo? ¿O voy a intentar con mis fuerzas limitadas usar este periodo para fortalecer virtudes que de otro modo jamás habría desarrollado? Quizá ahora mismo no lo veas, pero los momentos en los que la vida deja de tener sentido también son los momentos en los que puedes construir un tipo de sentido que no se compra, no se imita y no se finge, el de alguien que, habiéndolo perdido casi todo por dentro, elige levantarse igual.
Los estoicos no son héroes porque no sienten dolor, son héroes porque sintiéndolo se levantan con una actitud que no depende de cómo amanece el mundo, sino de cómo deciden responder ellos. Y aquí aparece poco a poco una idea central del camino estoico, que quizá el verdadero sentido de tu vida no esté en una meta espectacular ni en una historia que impresione a otros, sino en la forma silenciosa en la que decides sostenerte a ti mismo cuando nadie ve tu lucha. Ese cómo importa más que el qué. Importa más que el título, el resultado, la etiqueta. Importa porque es lo único que pase lo que pase, sigue siendo tuyo. Si aceptas que ese cómo es el núcleo de tu vida, entonces el vacío deja de ser solo un enemigo y empieza a ser un espejo. Te muestra con crudeza qué quedaba realmente dentro de ti cuando quitaste lo externo. Quizá descubriste que habías delegado tu identidad en una relación, en un rol, en una meta profesional, en una versión de ti mismo que ya no existe. Es duro verlo, pero también es el inicio de una reconstrucción más honesta. Ahora sabes que no quieres volver a poner el sentido de tu vida en algo tan frágil. Los estoicos propondrían entonces un giro. En lugar de preguntarte qué sentido tiene mi vida, empezar a preguntarte qué valores quiero encarnar incluso aquí. La vida puede quitarte cosas, pero no puede impedirte intentar ser más justo, más valiente, más moderado, más sabio en tus decisiones. No puede evitar que elijas decir la verdad cuando sería más fácil fingir, que controles un impulso cuando sería más cómodo explotar, que cumplas una responsabilidad cuando te invade la apatía. Esos son actos de sentido, aunque no lleven etiqueta grandilocuente. Epicteto repetía una y otra vez que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Y en el vacío, uno se siente esclavo de la desgana. No quieres nada, no esperas nada, todo parece plano. Justamente ahí es donde el ejercicio estoico se vuelve más profundo. No esperes a sentir para actuar. Actúa para empezar a sentir diferente. No porque la acción sea una píldora mágica, sino porque cuando mueves el cuerpo y cumples un pequeño propósito, aunque sea mínimo, estás enviando a tu mente un mensaje distinto. Todavía estoy aquí. Todavía puedo influir en algo. Por eso, una de las primeras prácticas que podrías adoptar en esta etapa es la de las microacciones con sentido. No te preguntes si arreglan tu vida. Pregúntate si te entrenan a ser la persona que dices que valoras. Cosas pequeñas, casi insignificantes. Tender la cama aunque nadie la vea. Salir a caminar 10 minutos aunque no tengas ganas. Responder un mensaje pendiente con amabilidad en lugar de seguir postergando. Leer una página de un libro que te recuerde que la mente puede ensancharse. No son tareas para salir del paso. Son ladrillos con los que empiezas a reconstruirte desde dentro. El vacío muchas veces viene acompañado de una narrativa de inutilidad. Lo que hago no sirve para nada. El enfoque estoico rompe esa frase en dos partes. Primero, deja de medir todo por el resultado externo inmediato. Segundo, pregúntate si eso que haces te fortalece o te debilita como carácter. Si tender la cama hoy no cambia el mundo, pero cambia tu relación contigo, porque cumples lo que te has prometido, entonces sí sirve. Si salir a caminar no resuelve tus problemas, pero te demuestra que puedes cuidar de tu cuerpo aunque no te apetezca, entonces sí importa. El sentido aquí no es un premio futuro, es la coherencia presente. Otro aspecto clave es revisar la relación que tienes con el dolor. Cuando la vida deja de tener sentido, es fácil caer en dos extremos: o intentar anestesiarte todo el tiempo, o recrearte en la herida. Los estoicos proponen un camino intermedio: sentir el dolor, pero no adorarlo. Reconocer que sufres, pero no convertir el sufrimiento en tu identidad.
Decirte, estoy pasando por una etapa dura, esto me duele, pero no soy solo esto, hay más en mí que este estado. Marco Aurelio, enfrentado a la enfermedad, la traición y la muerte de seres queridos, escribía para sí mismo, no para publicar. Esas meditaciones eran su manera de no dejar que el dolor fuera lo único que definiera sus días. A veces solo se recordaba, esto también es natural, no eres el único. Ya ha sucedido antes en la historia humana. No para minimizar lo que sentía, sino para colocarlo dentro de un contexto más amplio. Cuando tu dolor se vuelve el centro absoluto del universo, se vuelve insoportable. Cuando lo ves como una parte, dura, intensa, pero parte de algo más grande, deja de tener el mismo poder absoluto. Puede ayudarte a preguntarte, ¿quién sería yo si además de este dolor, recordara también mis otras dimensiones? Quizá eres alguien que, incluso roto, ha sido capaz de apoyar a otros, o que, incluso cansado, ha seguido aprendiendo, o que, incluso decepcionado, no ha renunciado del todo a ser una buena persona. El vacío te hace olvidar esos rasgos. El estoicismo te invita a traerlos de vuelta a la memoria, no como motivo de orgullo superficial, sino como pruebas de que todavía hay algo vivo en ti que vale la pena cuidar. Y aquí entra un punto delicado pero esencial. Pedir ayuda también puede ser un acto profundamente estoico. A veces asociamos el estoicismo con aguantar solo, en silencio, sin mostrar fragilidad. Pero eso es una caricatura. Un verdadero estoico reconoce la realidad tal como es. Y si la realidad incluye que tu mente necesita apoyo, que tu carga es demasiado pesada para llevarla sin hablar con nadie, entonces, el acto más racional y valiente puede ser abrirte con un amigo, con un profesional, con alguien de confianza. No pides ayuda porque seas débil, sino porque quieres fortalecerte con todos los recursos posibles. Epicteto enseñaba que no elegimos los problemas que nos tocan, pero sí podemos elegir a qué maestros escuchamos mientras los atravesamos. Leer, buscar guía, aprender herramientas nuevas no es huir del vacío, sino equiparte mejor para caminar dentro de él. El sentido también se construye cuando te permites ser aprendiz, no solo víctima. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué puedo aprender de esto sobre mí y sobre la vida, aunque ahora mismo me cueste verlo? Poco a poco, sin grandes revelaciones, con pasos pequeños y casi invisibles, empieza a pasar algo. Dejas de mirar el vacío solo como una condena y empiezas a verlo como un terreno donde se está forjando una versión distinta de ti. No un yo perfecto ni invencible, sino alguien más real, menos dependiente de lo externo, más consciente de su propia capacidad para sostenerse. Esa transformación es lenta, a veces frustrante, pero es auténtica. No viene de frases motivacionales, viene de días en los que no te rendiste a pesar de que nadie te aplaudiera. En ese proceso silencioso de no rendirte, de seguir actuando aunque el entusiasmo no haya vuelto del todo, empieza a asomarse algo que se parece mucho a un nuevo tipo de sentido. No es el sentido eufórico de los grandes sueños recién estrenados ni el subidón de los comienzos. Es un sentido más sobrio, más maduro, que nace de haber visto la oscuridad y aún así elegir la luz que puedes encender con lo que tienes. Los estoicos insistirían en que el sentido no se descubre como quien encuentra un objeto perdido, se cultiva como quien cuida un fuego pequeño. Al principio cualquier soplo de desánimo parece capaz de apagarlo. Por eso tu tarea no es preguntarte a cada rato si el fuego es suficientemente grande, sino protegerlo, darle leña en forma de acciones coherentes, de pensamientos vigilados, de decisiones que honran tus valores aunque nadie las vea. El fuego del sentido crece cuando te comportas como alguien que ya cree que su vida importa, incluso antes de sentirlo plenamente.
Una práctica concreta que puede ayudarte es escribir, no solo para descargar lo que duele, sino para darte dirección. Marco Aurelio escribía para recordarse quién quería ser. Tú puedes hacer algo similar. Anotar cada mañana o cada noche qué tipo de persona quisieras encarnar, aunque sea en una situación pequeña. Por ejemplo, hoy quiero ser alguien paciente en el tráfico. Hoy quiero ser alguien que escucha de verdad a su familia. Hoy quiero ser alguien que cumple un compromiso que lleva semanas posponiendo. Estas intenciones no arreglan el vacío por arte de magia, pero lo atraviesan con forma. Otra idea estoica clave es entender que la vida no te debe una sensación constante de plenitud. Esa expectativa tan instalada hoy es una de las fuentes del vacío. Creer que deberías sentirte inspirado todo el tiempo, motivado todo el tiempo, claro todo el tiempo, hace que cualquier etapa gris parezca una anomalía intolerable. El estoicismo baja esa exigencia y la reemplaza por algo más humano. No necesitas sentirte pleno para vivir con sentido. Necesitas vivir conforme a tus principios, incluso en la falta de plenitud. Eso no significa conformarte con una vida apagada, sino aceptar que el brillo verdadero no siempre se siente como euforia. A veces se siente como la tranquilidad silenciosa de saber que, dentro de tus posibilidades, estás haciendo lo mejor que puedes. No por miedo, no por apariencia, sino por respeto a ti mismo. Esa tranquilidad es una forma de sentido que solo se entiende de verdad cuando has pasado por el terreno árido del sinsentido. En este punto es importante hablar de la tentación de tirar todo por la borda, relaciones, proyectos, identidades. Cuando nada parece tener sentido, es fácil confundir la necesidad de cambio profundo con el impulso de destruirlo todo. Los estoicos, sin embargo, te invitarían a moverte con cautela. No tomes decisiones definitivas desde estados temporales. El vacío es un mal consejero para los grandes giros. Primero, estabiliza el barco por dentro, aunque sea un poco. Y desde esa mínima estabilidad empieza a preguntarte qué cambios sí son necesarios y cuáles son solo un intento desesperado de escapar. A veces el cambio necesario no es radical hacia afuera, sino firme hacia adentro. Dejar de mentirte sobre lo que sientes. Dejar de sostener apariencias que ya no puedes cargar. Dejar de vivir solo para cumplir expectativas ajenas. Ahí el estoicismo también puede ayudarte porque no te pide que seas positivo. Te pide que seas sincero y valiente. Sincero para ver lo que es, valiente para actuar de acuerdo con esa visión aunque incomode. Y aquí llegamos a algo esencial. El vacío, bien atravesado, te vuelve más verdadero, te arranca máscaras, te obliga a preguntarte qué es realmente importante, te muestra lo que ya no funciona. No romantizamos el dolor, pero tampoco negamos que tiene un poder de clarificación brutal. Muchos de los que admiras por su profundidad, su serenidad o su sabiduría han pasado por noches internas como la tuya. La diferencia es que en lugar de usar ese dolor para cerrarse, lo usaron para abrirse a otra forma de estar en el mundo. En términos estoicos, podríamos decir que el vacío te ofrece la oportunidad de alinear tu vida con la virtud de una manera que probablemente no hubieras buscado si todo hubiera ido bien, según tus planes. Te enseña a valorar lo básico, la salud, una conversación honesta, la calma de un momento sin ruido, la fuerza de cumplir una pequeña promesa. Y a partir de ahí, poco a poco, construyes un sentido más estable, porque no depende tanto de lo que tengas, sino de cómo eliges vivir lo que tienes. Tal vez aún no veas claramente hacia dónde va este camino. Está bien. Para los estoicos, ver todo el camino no era requisito. Lo importante era el siguiente paso recto. Preguntarte una y otra vez,
¿Cuál es el movimiento más noble que puedo hacer ahora con lo que hay, sintiéndome como me siento? A veces ese paso será descansar en serio. Otras será trabajar aunque cueste. Otras será pedir perdón. Otras será dejar ir. Todas esas acciones, hechas con intención, son hilos con los que vas tejiendo un nuevo relato sobre ti mismo. Y quizá en algún punto, no marcado en el calendario, no predecible, te sorprenderás al notar algo. El vacío ya no pesa igual. Sigue habiendo preguntas, sigue habiendo días grises, pero debajo hay una base distinta. Sabes que aunque vuelvas a perder cosas importantes, ya no eres la misma persona que se derrumbó la primera vez. Has visto de qué eres capaz cuando todo se tambalea. Has descubierto que, incluso cuando la vida deja de tener sentido tal como lo entendías, puedes empezar a darle otro desde adentro. Ese descubrimiento, silencioso e íntimo, es una de las mayores victorias estoicas que puede vivir un ser humano. No es un final feliz de película, es el comienzo de una vida más profunda, más honesta y más tuya. Una vida en la que ya no huyes del vacío, sino que sabes que, si vuelve, tendrás herramientas para atravesarlo y salir del otro lado un poco más entero, un poco más sabio. Si has llegado hasta aquí, quizás una parte de ti ya está haciendo ese trabajo. Aunque te sientas perdido, sigues buscando, sigues escuchando, sigues intentando. Eso también es sentido. El de alguien que no se rinde del todo con su propia historia. Como diría Marco Aurelio, mientras te quede aliento, sigue volviendo a ti mismo. Porque al final, el camino estoico para reconstruirte desde el vacío no es hacia afuera, es hacia adentro. Y desde ahí, poco a poco, todo lo demás empieza a ordenarse. Hay un momento muy sutil, casi invisible desde fuera, en el que algo cambia dentro de ti. Ya no estás buscando una razón espectacular para vivir, estás buscando una forma honesta de estar vivo. Dejas de preguntarle al mundo, dame un sentido, y empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo vivir con más verdad incluso en medio de este cansancio? Ese giro interior es profundamente estoico porque desplaza el centro de gravedad desde lo que no controlas hacia lo único que siempre estuvo bajo tu poder, tu actitud, tus decisiones, tu carácter. El camino, por supuesto, no se vuelve perfecto. Seguirán apareciendo días en los que todo parezca volver al punto cero, en los que sientas que retrocediste, que nada de lo que haces sirve. En esos días la tentación de abandonar el trabajo interior es enorme. Ahí es donde la enseñanza estoica de la constancia se vuelve crucial. No midas el valor de tu proceso por cómo te sientes en un solo día. Obsérvalo en períodos más largos, en cómo reaccionas hoy frente a algo que antes te destrozaba por completo. A veces el progreso no se nota en la emoción, sino en la manera más sobria en que atraviesas la tormenta. Piensa, por ejemplo, en la primera vez que sentiste que tu vida había perdido sentido. Quizá te paralizaste, te aislaron tus propios pensamientos, dejaste de hacer incluso lo básico. Ahora, aunque sigas sintiendo apatía, tal vez sigues cumpliendo con ciertas responsabilidades. Sigues buscando respuestas, sigues intentando no dañarte más. Eso, visto desde la lente estoica, ya es una diferencia enorme. No porque te conformes con estar un poco mejor, sino porque reconoces que en medio de la oscuridad has desarrollado una musculatura interior que antes no tenías. Es probable que, con el tiempo, empieces a notar pequeñas chispas. Momentos breves en los que algo te interesa de nuevo, en los que una conversación te toca, en los que una idea te causa curiosidad. No hagas que esas chispas carguen con el peso de devolverle sentido a toda tu vida, pero tampoco las ignores. El vacío no se llena de golpe. Se va horadando cuando permites que estos destellos tengan espacio. Quizá es un tema que te dan ganas de leer, una habilidad que siempre quisiste explorar.
una causa con la que conectas. El estoicismo no está reñido con tener proyectos o pasiones. Solo te pide que no los conviertas otra vez en el único pilar de tu sentido. Aquí aparece otro matiz importante. El sentido que empiezas a construir desde el vacío es menos dependiente de resultados y más basado en procesos. Antes, tal vez, te definías por metas concretas, ser exitoso en esto, tener aquello, lograr tal cosa a tal edad. Ahora, poco a poco, puede que empieces a valorarte más por la forma en que vives esos procesos, la honestidad con la que trabajas, la calidad de tu presencia con los demás, la fidelidad a tus principios incluso cuando nadie vigila. Ese cambio es profundamente estoico y a la vez profundamente sanador, porque ya no suspendes tu valor hasta un futuro hipotético. Los filósofos estoicos repetían que la vida buena no es la que evita el dolor, sino la que aprende a usarlo. Usar el dolor no significa explotarlo ni romantizarlo. Significa dejar que te enseñe dónde estabas apoyado en cosas frágiles, qué partes de ti necesitaban revisión, qué relaciones o actividades eran huecas. Desde ahí, con más claridad, empiezas a decir que no a muchas cosas que antes aceptabas por inercia. Compromisos que no te representan, entornos que te desgastan, personajes que actuabas por miedo al rechazo. Ese no también forma parte del nuevo sentido, porque limpia el espacio para que lo auténtico tenga lugar. Con el tiempo, quizá descubras que tu experiencia de vacío te permite comprender mejor el dolor ajeno. Lo que antes veías en otros con impaciencia, ahora lo reconoces con empatía. Sabes lo que es sentirse perdido, cansado, sin ganas. Y esa comprensión puede convertirse en una forma muy concreta de propósito. Estar disponible, escuchar sin juzgar, ofrecer una palabra que no minimiza el sufrimiento pero tampoco lo alimenta. Los estoicos hablaban mucho del servicio a la comunidad, de no vivir encerrados en uno mismo. A veces ayudar a otros desde tu propia herida en proceso de sanación es una de las vías más potentes para encontrar un por qué seguir. No se trata de que conviertas tu dolor en una bandera, sino de que lo transformes en una fuente de conexión real. El vacío que atravesaste puede convertirse en un puente en lugar de un muro, un puente hacia quienes se sienten igual de perdidos. Si miras todo este proceso con perspectiva estoica, verás que sin darte cuenta, has ido aplicando algunos de sus principios más profundos. Has distinguido entre lo que no controlas y lo que sí. Has empezado a cuestionar tus juicios absolutos sobre ti y sobre la vida. Has elegido actuar, aunque no sintieras ganas, en coherencia con valores que consideras nobles. Has aceptado etapas de desorden como parte natural de la existencia y has abierto la posibilidad de que tu dolor sirva para algo más que destruirte. Eso es, en esencia, reconstruirte desde el vacío. Tal vez todavía no puedas decir mi vida tiene un gran sentido. Y está bien. No es necesario llegar a esa frase para saber que estás orientado. Lo verdaderamente importante en clave estoica es que hoy tu brújula apunta un poco más hacia adentro y un poco menos hacia lo que el mundo dicta. Que hoy dependes un poco menos del aplauso y un poco más de tu propia aprobación cuando haces lo correcto. Que hoy, incluso sintiendo cansancio, eliges no traicionarte tan fácilmente. Y quizás si te haces una última pregunta sincera, descubras algo. ¿Quién eres ahora que atravesaste este vacío que antes no habías conocido? Tal vez más humilde, más paciente, más compasivo, más selectivo, más real. Tal vez algo en ti se ha quebrado, sí, pero de esa grieta también ha salido una luz que antes no estaba. Los estoicos no te prometerían una vida sin dolor, pero sí te dirían que hay una forma de vivir en la que incluso cuando todo lo externo se tambalea, sigues teniendo un lugar firme donde pisar. Tu propio carácter trabajado día a día.
Ese es al final el camino estoico cuando la vida deja de tener sentido. No inventar una mentira para tapar el vacío, sino atravesarlo con la mayor lucidez posible, dejando que te desnude, que te reordene y que te lleve a una manera más auténtica de estar en el mundo. No para ser invulnerable, sino para ser más verdadero. Y desde esa verdad, reconstruir poco a poco un sentido que esta vez nazca de ti, no solo de lo que la vida te da o te quita.